hay una supraespecialidad de medicina interna que se dedica solo al riñón, ¿ya? Luego, en estos 45 minutos o una hora que espero demorarme, no voy a alcanzar a abarcar todo, obviamente. Es algo con un enfoque para que ustedes se defiendan y puedan diagnosticar lesión renal aguda, enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica, que son los términos que ahorita se están utilizando. Que sí, que hay un nefrólogo que dice insuficiencia renal, está bien, pues es un nefrólogo que seguramente estudió hace muchos años, pues esto es lo actual, lo que dice la literatura actual, que es lo que a mí y los que ya me conocen me interesa que sepan. Vayan cambiando ese pensamiento y utilicemos ya los términos actuales. ¿Listo? Entonces, vamos a intentar. Voy a hacer más énfasis en lesión renal aguda, porque generalmente los enfermos renales crónicos ya se diagnostican muy fácil y son de seguimiento por el nefrólogo. ¿Listo? En cambio, la lesión renal aguda sí es una patología primaria que recibiremos nosotros en el primer nivel y tendremos que diagnosticarla para evitar un desenlace catastrófico y termine en una enfermedad renal crónica con necesidad de diálisis. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes sepan después de esta clase? Básicamente estas 6 cosas. Que reconozcan la lesión renal aguda, que la clasifiquen adecuadamente, que puedan llegar a hacerse una idea de cuál es la posible causa de la lesión renal aguda, identificar qué pacientes requieren biopsia renal, porque no son todos, en su diagnóstico, cómo la traten, la lesión como tal y sus posibles complicaciones, y que tengan muy claros los criterios para que un paciente se vaya a diálisis, o sea, la famosa urgencia dialítica. ¿Listo? Lastimosamente, los nefrólogos han sido perezosos y la última actualización que hay es esta, la guía de Cadido, que si ustedes miran es de 2012 y hasta ahora pues nos toca basarnos en esos criterios porque no ha habido nuevas actualizaciones como tal. Sin embargo, ha habido mucha literatura nueva que seguía en esto, pero nos ha mostrado nuevos avances y también en eso es en lo que yo me enfoqué para montar esta charla. Si quieren, o sea, los que han rotado conmigo tienen estos artículos, pueden pedir que se los pasen o si no me dan el número del representante y yo le comparto esta literatura. ¿Listo? Pero bueno, yo sé que estamos cansados, pero quiero que esto sea un poco dinámico. Hoy, ¿listo? Hoy, hospital departamental. Paciente. ¿Listo? ¿Qué? Enfermedad actual. ¿Ya? Tomar un apunte de lo importante. Me imagino que ya tienen el diagnóstico. ¿Listo? Bueno. Antecedentes. Estos 2 últimos son nuevos porque fue a una farmacia y obviamente no lo vio un médico y le recetó eso.
Bien. ¿Qué le pide esta paciente? Pues, principalmente, me llama la atención el tipo de dolor y la diarrea. Y tengo que dar contenidos antidiarreicos como analgésicos. Principalmente pediría pruebas de función renal. Pruebas de función renal. Hemograma primero. Hemograma. ¿Hemocultivo? No. Sí, pues estamos en interno. Hemograma, ¿no? PCR. Electrolitos. Coprológico. Coproscópico. Coproscópico. Ionograma. 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 Hemograma de electrolitos. Un uroanálisis. Uroanálisis, muy bien. Perfil hepático, ¿qué más? Faltan los 3 del alfón. Ya, Ya dijiste. Yo personalmente no me daría un hemograma nomás. Y una PCR. Una radiografía abdominal. Es que no tiene tanto como para mandar tanto Muy bien. Eco de abdomen. Entonces, yo entiendo que están en la onda de los internistas, pero hay cosas básicas que le tenemos que pedir a un paciente que sospechamos que tenga cualquier cosa, porque eso nos va a ayudar a enfocar. ¿Listo? Entonces, un hemograma básico, bien. Una función renal, perfecta. Electrolitos, bien. Uroanálisis, también perfecto. Unos gases arteriales, que lo dijo el compañero, nadie más. Esto es importante, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué. Nadie le pidió un electro. Un eco de abdomen. Nadie le pidió un electro. Un eco de. Nadie le pidió ecografía renal. No había indicación inicialmente de por qué pedir. Está bien. ¿Listo? Los hemocultivos tienen indicaciones muy específicas. Lo que pasa es que ahorita ya todo el mundo le pide hemocultivos porque sí, porque no y porque tal vez, pero ¿sí? Si yo sospecho una bacteremia, estaría bien indicado un hemocultivo. Luego, ¿cómo yo sospecho que un paciente tiene una bacteremia? Los criterios de pronto CIRS y después de ahí se hisofa o ¿no? Pero eso es más sepsis, digo bacteremia. Que ya se sospeche de un foco, pues. Y ya sería pues un punto para intentarlo. Pues. Sí, es más foco. Usted sospecha un foco, O saber que. pero ese paciente no responde al tratamiento del foco. Ahí está bien indicado un hemocultivo. Una infección de vías urinarias de una mujer joven que antes no ha tenido nunca infección de vías urinarias. Yo le pongo cefalexina oral o nitrofurantoína y que se vaya por la casa. Si vuelve sabiendo que tiene ese foco y aparte de eso se me torna febril, tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, le hago un quick sofa y está mayor a 2 puntos, pues de pronto allí sí mandaría un hemocultivo. ¿Bien? Listo. Mire, el hemograma. ¿Qué les llama la atención? Entonces, es un hemograma que tiene leucocitosis con neutrofilia. Bien. Ahí está el resto. Pues no tiene anemia, digamos. No. Y no tiene alteraciones plaquetarias. Luego, se me va enfocando como algo inflamatorio. Sí. Recuerden que una cosa es inflamatorio y otra cosa es infeccioso.
Ya. Tienes que tener cuidado también. ¿No? Porque no toda inflamación es infección. Pero si yo lo miro al contrario, pues sí, no, toda infección es inflamación. Es diferente, pero es que uno mira ahora que los médicos miran una leucocitosis y no se quitan de la cabeza infección. Una pregunta, por ejemplo, en un análisis, digamos, como un análisis inflamatorio, ¿no? Entonces, ¿por qué me da la leucocitosis y con bacteria? Entonces, ¿sigue como eso en este caso o lo de inflamatorio en el análisis se quedó en lado? También, lo que pasa es que el uroanálisis tú lo puedes tomar patológico, pero patológico igual, no significa infeccioso, porque puede haber proteinuria y puede haber cilindros de células blancas. No es infeccioso, porque yo no tengo la esterasa leucocitaria positiva, que es lo que más me avienta esa infección, porque no son los leucocitos, es la esterasa leucocitaria. Bacterias 3 cruces y ponele que tengo viuria. Entonces ahí sí ya digo que. Otra cosa es que para ayudarnos en el diagnóstico con un uroanálisis, siempre pidan el uroanálisis con 1 gramo. Eso les ayuda mucho. 1 gramo de orina sin centrifugar. ¿Ya? Porque si el uroanálisis es no concluyente y tiene 1 gramo positivo, usted trata, porque es infeccioso. 95%. Pero en el análisis también hay que tener en cuenta la sintomatología, ¿no? O sea, si no presenta sintomatología, no se puede. Ah, claro, pues sí, sí, claro, eso es un muy buen aporte. Es decir, si un paciente no tiene sintomatología y aparecen signos de infección, eso es lo que denominaríamos una bacteriuria asintomática. Pero la bacteriuria asintomática sí se trata en situaciones muy específicas, que son embarazadas y pacientes que van a ser llevados a procedimiento urológico quirúrgico. Eso también tienen que tenerlo en cuenta, porque dicen, no, es que le van a hacer un reemplazo de cadera, toca tratar de la bacteriuria. No, es patología urológica. ¿Ya? Eso también tienen que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Mire, Una hipercalemia moderada. uroanálisis. Hipercalemia predilecto para ver si es moderado o severo. A ver, calma. No. No. Sí, parece. A ver. Bueno, desde que no se duerma. Ionograma. Cloro 110, potasio 7, sodio 143. Y de una vez ahí nos muestra la función renal. Creatinina 3.1 con 21.37. Normal. Listo. Uroanálisis. No querías escasas. Entonces, ¿ese sería un uroanálisis patológico o no patológico? Los rojos ahí No. requiere mirar una La esterasa. hematuria. La esterasa. Pues hay una hematuria que diríamos que es microscópica, porque al examen físico no evidenciamos hematuria macroscópica. Y hay proteínas que no debería haber. La densidad está más o menos ahí. Luego decimos que puede ser algo inflamatorio. ¿Listo? Y lo que más me gusta, gases arteriales. Ustedes tienen que leer los gases arteriales y los que rotan conmigo lo han aprendido a hacer en 1 minuto. Luego díganme el diagnóstico. Ya. Ya ni leo. Cirrosis descompensador. metabólica. Cirrosis metabólica descompensada. No hay trastorno de oxigenación primero. Cirrosis metabólica. Ácido metabólica. Y lactato. Otra base C. Yo no aplico. Ahí está el lactato. No está La base C. Eso es metabólico. Ahí está el bicarbonato. Ah, sí, ácido metabólico. Metabólico.
Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Acidosis metabólica. ¿Por qué descompensada? Compensada, el pecho. No, porque el pecho todavía sigue. Pero es que por ahí está compensada la base. Listo. Entonces, si no está compensada, tiene un trastorno adicional. ¿Cuál es? No, tocaría mirar la niebla para determinar si es hiperclorémica o no. Ah, bueno, pero ese es el otro apellido telefónico. ¿Dónde está la niebla apenas? 8.2. Pero entonces hagámoslo fácil. Por favor. Tenemos un pH en cuánto? 7.18. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Está? Acidemia. Bien. Ahora miro el PCO2. ¿Cuánto es? 28.9 está. 28.9. ¿Está dentro del rango? Sí. Listo. Entonces, el ¿Qué rango maneja, PCO2. profe? Dime. ¿Qué rango maneja? Porque ayer nos regañaron en la UCI de San Pedro porque ayer dice que hasta 40 es un rango normal. 28.34. No, allá en la UCI de San Pedro. Y el fisio. El fisio. No, Fisio. si es fisio, pues, por eso. Narciso. Sí, Ya está muy bien. ya, A ya. 34. No, igual no identificaron nada. Otro nivel del mar. La base exceso Otro nivel del mar. A más 4. ¿Listo? Es que eres el... No, no, claro. Lo que pasa es que si usted se va a la costa, por ejemplo, va a variar. Esto que manejamos nosotros, Esa es la altura. ¿listo? Uno es por escuela. ¿Ya? Un fisiólogo durísimo de la Nacho hizo un estudio en Bogotá y manejamos esto porque es lo que más se parece a la altura en Pasto. ¿Ya? Pero si usted quiere poner más o menos 2, pues está bien. Si usted argumenta bien de dónde va a ser las cosas, puede hacerlo. ¿Ya? Entonces, miren, pH, acidemia, ¿cierto? La PCO2 me explica la acidemia, no porque está en el rango. Entonces es una acidosis metabólica. Ya. Fácil. Ahora, ¿qué pasa? Quiero ver si es compensado o descompensado. Probablemente no esté compensado, pero sí compensando. Entonces, ¿qué hago? Hago la fórmula de Winters. ¿Listo? Para ver que la PCO2 esperada va a ser igual a HCO3 por 1.5 más 8. Y a eso le sumo 2 y le resto 2. ¿Cuánto les da? 9.5 más 2 27 más 8. ¿Cuánto es el bicarbonato? 27 más 8. Como 19, pero pues no sé. 35. 35. Calculate eso, ¿quién tiene? 32 a 33 a 30. 18. Ay, pero pues háganlo. Sí, es que nadie la quiere sacar del celular. No, el bicarbonato es... No, el bicarbonato es allá. 24. 10. Punto 35. 24.3. 26.3. Y acá, 22.3. Luego, ¿el PCO2 está en ese rango? No, ¿Qué está? más alto. Antes de estar compensando. No, tendría que bajar. No. Tendría que bajar para estar compensando. Si está entre el rango, se puede decir que está compensado o compensando, pero está más. Entonces, No está compensando. si el PCO2 está por encima de 34, yo digo que, ¿qué trastorno es ese? Exacto, entonces, tiene una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria, lo que sería una acidosis mixta. Lo de ayer y los que regañaba que no me Sí. Ya. Y entonces usted no tiene que hacer más fórmula, no tiene que hacer nada más. ¿Listo? Muy fácil. Ahora sí. ¿Qué pasa? Toca darle el otro apellido que fue como el compañero nos dijo, calcular el anion gap, porque siempre que tengamos una acidosis metabólica hay que calcular anion gap. ¿Y el anion gap cómo es? Sodio menos
Cloro más bicarbonato. ¿Cuánto les da? Estaban 142. 110. Ah, pues en ese. No, no estaba En el caso anterior estaban 142. ¿Cuál caso anterior? En el anterior. No, los valores. Los valores del sodio. Electrolitos que nos dio anterior. No, pero ¿En ese? con los Ah, gases, ya, claro. dígame, 110. Con los gases 110 porque lo que menos queremos ver es la 91. sal. 91, claro. ¿Dónde está el cloro? Pero hay tercero. Ah, ya, 91. ¿Cuánto? Más bicarbonato. 8.1. ¿Cuánto es bicarbonato? 10 Está entre 8 y 9. 12. ¿Sí o no? Entonces tiene, ¿cómo se llama eso? Están sin paréntesis, tiene que colocar. Que está entre ahí. Estamos por eso de los más favoritas hipercloréricos. Exacto. Listo. ¿Y para qué rayos me sirve a mí sacar la brecha aniónica? Porque eso es lo que quiero que sepa. Esto es matemática. Si no se marca Eso, el origen. Y si es normal o hiperclorémica, ¿cuáles pueden ser las causas? por etanol, metanol. Ese es anión GAP aumentado. Intoxicación. Por salicilato, ¿verdad? No, ese es anión GAP elevado. El normal era hiperanemia. Disminuye. A ver. No, eso es anión GAP elevado. Estamos en el Una mismo. disminuye. Ácidos metabólica. Normal o hiperclorémica. Lo más obvio y lo que el paciente nos está gritando desde que llegó al hospital. Deshidrato. Pérdidas gastro. Para eso me sirve. Ah, pero- Así es, prealimentación, acetazolamida, renaturacidosis, diarrea, crisis hiperentéricas. Entonces, es una acidosis mixta. Metabólica. Con anión GAP normal hiperclorémica. Ya es el diagnóstico. Secundario a pérdidas gastrointestinales. Electro, que nadie le pidió. Electro igual, un minuto. No sería dilatación de ventrículo derecho, ¿no? No, derecho. A ver. Izquierda. Pues, Aquí, sin necesidad de hacer Sokolov Lyon y sin necesidad de tomarle un ecocardiograma, yo sé que tiene hipervilatación del ventrículo izquierdo. Pero lo que me llama la atención son las T, que son T picudas y simétricas. Porque alguien me puede decir, ay, es una. ¿Qué me podrían decir como diferencia? Si no supiéramos la clínica. ¿Qué más? Más frecuente. No, falla cardíaca no. Porque la falla cardíaca debería mostrar trastorno de polarización precoz y reforzamiento de volumen. Una lesión. Recuerden, exacto. Recuerden que clasificamos lesión. No está la fe. Sí, puede llegar, porque ese es el diferencial de la hiperclorémica. La diferencia es que no es simétrica, si fuera cardíaca. ¿Listo? Bien. Y le pedimos una ecografía porque tenía la creatinina aumentada. Nos muestra unos riñones aumentados de tamaño expensa de la corteza renal por edema. Y las pirámides muy prominentes. Listo. Diagnóstico. Pues. Prerenal. La creatinina, ¿cuánto estaba? Entre. ¿Qué sería la quinta? Aguda. De 2.5 a 2.5. Entonces ya es Aquí no. Prerenal, ¿no? Aquí en 2. Aquí en 2. Y tocaría Entonces, la más tasa de básica. filtración glomerular para mirar. Más básico.
Lesión renal. La porque crónica tiene que estar disminuido de tamaño y sin diferencia su corticomedular. Pero si tienes diarrea, como Tiene diarrea. Eso es lo que quiero que analicen, Entendemos. que discutan. Aunque el problema puede ser como que viene ya desde tiempo que tiene hipertensión, diabetes y eso puede estar dañando. Podría ser un factor de riesgo. Y pues mirar la clínica, ¿no? Porque para Pielonefritis sin un uranálisis patológico, infeccioso. Pero el pulso fue porque estaba. era barro. O sea, el quick sofa sí, pero yo no digo que no. Era barro. Infeccioso se llama gastrointestinal. Era barro. Exacto. Porque renal no sería. Claro. O sea, está bien el quick sofa, pero con un foco renal. No, gastrointestinal, perdón. ¿Listo? Pero el diagnóstico lo más fácil. Síndrome de diarrea. Síndrome de diarrea. No tienes proteína. No tiene. Pero tiene proteínas al menos. Proteína. Es que también tienes que tener. Pero tiene que tener un rango de 1 a 2. 4 horas. Pero tenía reporte de proteínas, pero no sé cuántas proteínas. Tan nefrítico es de 1 a 2 gramos. Lo fácil. Pues por los hallazgos de la eco y aparte de la clínica, pues una lesión. Una gastroenteritis viral. Paciente llega. Porque no tenía bacterias. ese no lo hizo. Con dolor. Y está con diarrea, pues. Pues porque no es bacteriana. Porque claro, semiológicamente no tiene pinta de ser bacteriana. Esta gastroenteritis viral, ¿qué le produjo? Deshidratación. Acidosis Venga. Se fue y apagó la luz. ¿Quién pagar? Pues le produce que se le descompensa, o sea, se baja la bulimia por el mismo hecho, entonces está descompensando el paciente. Acidosis mixta. Acidosis mixta. En grado normal. Ajá. La hipovolemia que tiene el paciente. Y taquicardia, ¿cómo está? No, pero eso no. ¿Qué pasó con sus diagnósticos? La taquicardia es un signo. Tiene hipercalemia. Hipercalemia. Ahí sería grave por los hallazgos de electrocardiogramas y el rango. Grave, eso no existe grave. Es leve, moderado o severo. Severa. Sí, es cierto. Sí, porque mayor de 6.5 más hallazgos en electro severa. Bueno. Los veo regulares. Esto es lo primero. Está choqueado. ¿Sí o no? Taquicardia. Eso es lo secundario. Son las señales del choque. Bueno, ahí estaría primero la gastroenteritis que le produjo el choque. Lesión renal aguda versus enfermedad renal crónica. Bueno, eso es lo que quiero que miremos al final. Pero por el eco. El eco. Doc, Porque pero- lesión renal aguda es disminuido o con ya conquistas. Vamos a verlo. Doc, pero basado en la creatinina que tiene el paciente ya, como no hay basal tampoco de paso, ya de 3, que es Pues la supone de ya 3, Eso ¿no? es lo que quiero que aprendan hoy. Pero al inicio se más grande y después va disminuyendo el tamaño. Pero eso hace parte de una enfermedad De tiempo. no sería un signo de mirar el tiempo y decir como que es crónico porque está grave. O sea, pues, Exacto. No es lo único que uno tiene que ver. No es lo único. Bien, entonces, ¿qué quiero que hagamos hoy? Que apretamos lesión renal aguda en 10 preguntas. Sencillo. Primero, ¿por qué es importante que ustedes reconozcan la lesión renal aguda? ¿En quién van a sospechar lesión renal aguda? ¿Cuál es la definición y clasificación de la gravedad? ¿Cómo va a
diferenciar usted lesión renal aguda de enfermedad renal crónica agudizada? ¿Cómo determinar la causa de la lesión renal aguda? ¿Cuándo usted va a pedir biopsia renal? ¿Cómo trata la lesión renal aguda? ¿Qué prevención tiene que tener en esos pacientes? Bien. ¿Cuál es el manejo médico de la lesión renal aguda? ¿Y cuándo ustedes van a iniciar terapia de reemplazo renal? ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante que ustedes reconozcan la lesión renal aguda? Pues fácil, porque es una condición que puede matar a la gente o le puede generar morbilidad. Y si un paciente es mórbido, pues le va a generar costos al servicio de salud. ¿Bien? 2. De todos los pacientes que ustedes van a ver hospitalizados, 10 a 15 van a desarrollar lesión renal aguda y del 30 al 70% de la UCI van a desarrollarlo. ¿Listo? Y sabemos, por la literatura, que la lesión renal aguda es un factor de riesgo independiente para mortalidad. Es decir, un paciente que desarrolle lesión renal aguda, esté donde esté, tiene más probabilidades de morirse. ¿Ya? Y más todavía de los que, teniendo lesión renal aguda, nosotros tengamos que dializar. ¿Listo? Mire, este es otro artículo del 2019 que estaba revisando. La incidencia en el ámbito ambulatorio es menor al 1%, pero cuando el paciente se hospitaliza aumenta hasta el 18%. Esta lesión renal aguda hace parte del 4% de los ingresos hospitalarios, lo que ya había dicho de la UCI. En pacientes graves, el 50% de ellos se mueren. ¿Bien? Y esto es más importante. 23.5% de los casos, nosotros como médicos no sabemos diagnosticarlos. Bien, entonces es importante. Y, como siempre yo digo, como somos un país pobre, mire, América Latina tiene el porcentaje más alto, incluso sobre África. Que si uno quiere ser mejor en algo, se compara con África. Pero no, ni eso. ¿Listo? Ustedes me imagino que ya saben neumonía. La nueva guía del 2022, ¿ya la vieron? Perfecto. La neumonía se distingue, ¿no? Comunidad y hospitalaria. Acá pasa básicamente lo mismo. ¿Bien? La diferencia es que en el ámbito comunitario los que más nos vamos afectados somos los países pobres, o sea, nosotros. ¿Por qué? Porque acá sufrimos más de sepsis, acá sufrimos más de depresión de volumen, acá nos pican más los bichos, ¿ya? Y acá también somos un poco más ignorantes en cuanto a tomar cosas que no sabemos de dónde rayos vienen. No estoy hablando mal de la medicina homeopática, estoy hablando mal de la gente que la consume. Y el embarazo por condiciones fisiológicas, pues también nos puede llevar a lesión renal. En cambio, los ricos, ¿ya? Ellos tienen otros problemas. En primer lugar, que como van a vivir más, su esperanza de vida es más alta, van a desarrollar más comorbilidades como hipertensión, diabetes y la misma enfermedad renal crónica. Entonces, ellos, al ser más viejitos, se van a hospitalizar más y les van a sufrir más. Van a tener más intervenciones quirúrgicas. El avance de la medicina en los países ricos hace que las intervenciones quirúrgicas allá sean mayores. Entonces, eso puede ocasionar lesión renal aguda hospitalaria. Intervenciones diagnósticas lo mismo y la famosa iatrogénica, que ya sabemos lo que es. Es un procedimiento que yo hago sin intención de dañar a un paciente, pero el paciente se daña. Un ejemplo muy obvio, un paciente con cáncer y yo le hago radioterapia y esa radioterapia indirectamente daña el riñón. ¿Lo puedo evitar? No. ¿Quiero hacerlo? Pues tampoco. Pero, ¿qué se hace? ¿Listo? Esto sí es bien importante, quiero que se les quede en su cabeza. La lesión renal aguda es una enfermedad potencialmente tratable, y más que potencialmente tratable, es potencialmente reversible. ¿Ya? Entonces,
nosotros ya sabemos diagnosticar, pues no van a terminar nuestros pacientes con enfermedad renal. Bien, ¿en quién sospechamos lesión renal aguda? Pacientes que tengan riesgos medioambientales, o sea, nosotros. Sistemas inadecuados de agua potable y aguas residuales, lo que va a llevar a gastroenteritis, lo que va a llevar a lesión. Control insuficiente de enfermedades infecciosas y también sistemas de atención médica insuficientes. Y ahí tampoco estoy hablando más de los médicos, sino del sistema. Del paciente. ¿En quién sospecho que pueda ser una lesión renal aguda? Pues en un paciente que esté deshidratado, que esté hipotenso, que tenga anemia, que tenga hipoxia, o que use fármacos nefrotóxicos. ¿Listo? Y que son modificables al mismo tiempo. Depresión de volumen, pues yo le puedo poner algo a un paciente, sí, lo hidrato. ¿Le puedo poner vasopresores? Sí, manejo la parte de la presión. ¿Le puedo poner sangre? Sí, manejo la anemia. ¿Le puedo poner oxígeno? Sí, manejo la hipoxia. ¿Y le puedo suspender los fármacos nefrotóxicos? También. ¿Sí? De hecho, puedo empezar por no formularle fármacos nefrotóxicos. Y va a haber unos factores no modificables que aquí sí pues ya no podemos hacer nada. Paciente que ya tenga la enfermedad renal instaurada, una enfermedad cardíaca, una enfermedad hepática, gastrointestinal o diabetes. Y en hospitalización, pacientes con cirugías mayores que permanezcan mucho tiempo en la UCI, lo que les va a generar un riesgo de infecciones oportunistas y quimioterapia, otra vez. Esa es otra diapositiva un poco más, no tan compleja, digamos. Unos factores de exposición y unos factores de susceptibilidad que los pacientes pueden llevarlos a lesión renal. Enfermedad crítica, sepsis, choque, quemadura, este es nuestro paciente. Quemaduras, traumas, cirugías cardíacas. Otra causa bien importante, a ustedes que les gusta, aman enviar pruebas diagnósticas. Los contrastes pueden inducir lesión renal porque son nefrotóxicos. Y los pacientes que les hacen, digamos, extracción, cirugía de la tiroidectomía cuando tienen carcinoma papilar y les mandan posterior bueno, para terminar el tratamiento, con yodo radioactivo también Sí. causa. El yodo radioactivo también puede causar lesión renal. Listo, y entonces llegamos a lo que me interesa. ¿Cuál es la definición de la clasificación de gravedad? Y aquí es donde la literatura nos da unas pautas muy claras. Y entonces yo ya no quisiera que ustedes vuelvan a decir falla renal, insuficiencia renal, injuria renal. Eso ya no se utiliza, ya quedó en el pasado. ¿Bien? ¿Cómo se define la lesión renal aguda? Un síndrome heterogéneo agudo, obviamente, y eventualmente reversible. Ahí lo puse en rojo para que se les quede en su cabeza. Que puede evolucionar a un deterioro rápido de la tasa de filtración glomerular y que sí o sí me va a ocasionar lo siguiente: retención de productos nitrogenados. Es decir, se me va a elevar la creatinina y se me va a elevar probablemente el pulmón, que eso se conoce como azoemia o azotemia, como ustedes quieran. 2. Esa falla va a tener alteraciones electrolíticas, que son frecuentemente hiperfosfatemia, hipermagnesemia, hipercalemia, que esa es la que más nos importa, e hiperohiponatremia. ¿Listo? Y obviamente desórdenes del equilibrio ácido-base, como vimos con nuestro paciente. ¿Listo? Miren, actualmente injuria, insuficiencia, falla renal ya no se utiliza, ¿bien? Porque se dice que estos estados se utilizan más para enfermedad renal avanzada y que no nos permite identificar problemas renales aún. ¿Listo? Esa es la razón. Y ahora sí, ¿qué criterios tenemos que tener para diagnosticar una lesión renal aguda? Primero, para diagnosticarla, les
Después de haberla diagnosticado, la estratificamos, son dos cosas diferentes. Entonces, creatinina mayor a 0,3 de la basal en 48 horas o una creatinina que se aumente en el 150% la línea de base anterior a 7 días o un gasto urinario menor a 0.5 mililitros kilogramos hora en 6 horas. Ahora yo les pregunto, ¿cómo calculo el gasto urinario? Para el filtraje. Volumen de orina dividido Creatinina. entre 24 horas dividido entre 3. ¿Cómo? Volumen de orina dividido entre 24 horas dividido entre 3. Muy bien, la diuresis Dividido entre 24. dividido entre 24 horas. el peso dividido entre, 24 horas. y aquí puedo jugar con eso. Sí. Yo puedo decir en 2 días, en un día, en 1 hora, en 2 horas, pero lo recomendable es medirla en 24. ¿Sí? Pero si el criterio me dice que en 6 horas, pues yo puedo ponerle un 6 y tener también el volumen en 6 horas. ¿Listo? Ejemplo, paciente que orinó 100 cc hora, ¿ya? Mentira. Paciente que orinó 200 cc en 6 horas y que pesa 45 kilos. ¿Cuál es el gasto urinario? 0,74. ¿Cuánto kilo? 0,74. 0.7. Ahora, ¿a mí qué es lo que o sea, para qué me sirve este 0.7? Para ver si hay oliguria. Muy bien, entonces yo clasifico normal, oliguria y anuria. Entonces, anuria es menor a 0.3. 3. Oliguria De es de 0.4 más o 5. menos a 0.8. Y de 0.8 a 1, digamos que es normal. Si se me pasa de 1, yo digo que tiene poli. Listo. Entonces, una vez que me cumpla uno de esos criterios, yo digo, bueno, el paciente está incurriendo en una lesión renal aguda, ahora la voy a estratificar. ¿Cómo la estratifico? Y entonces aquí hubieron 3 olas. Primero estuvo rifle, que a ustedes creo que ya ni se las mencionaron. Después estuvo aquí y al final está Cadigo. ¿Qué dijo Cadigo? Yo me cojo lo mejor de estas dos y saco las mías, y pues ya está estandarizado y eso dice la guía, y entonces es esto. Yo digo que la lesión renal aguda es estadio 1 cuando la creatinina en 6 o en 12 horas sube de 1.5 a 1.9 la línea de base. ¿Listo? Digo que es 2 cuando la creatinina sube de 2 a 2.9 la línea de base. Y digo que es 3 cuando sube 3 veces la línea de base o de una vez la creatinina está mayor a 4. O el paciente llega en una urgencia dialítica. ¿Listo? Entonces, nuestro paciente Gerardo, ¿cómo se clasificaría? 3. Eso es un 3, ¿no? 3. No, o sea, la creatina está en 3 puntos no estaba. y si la B base era Si no hay 1, 2, bastante, era 1, 2. Pues ya está ahí, me la pueden clasificar. Creo que no me entendieron nada de lo que yo les dije. No, que es que si no hay basal, se coge la que ya está, obviamente, para medirlo. Entonces, ¿cuál es el problema con la creatinina? Que nunca tiene una base. Hay un déficit. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo una creatinina basal? Hay dos posturas. Lo que nos dicen los americanos y lo que nos dicen los europeos. ¿Ya? Los americanos nos dicen que si yo no tengo creatinina basal, yo cojo la creatinina basal fisiológica, que es uno que va de 0.8 más o menos a 1.2. Y yo siempre escojo la mayor. ¿Sí?
En cambio, los europeos nos dicen, bueno, si usted no tiene la creatinina basal, tómele una creatinina apenas llega y esa la toma como basal. En este caso sería 3.1. Luego habría que esperar 24 a 48 horas para tomarle otra creatinina y hacer la medición. Entonces, a mí lo más lógico, pues me parece que es ¿ya? Teniendo en cuenta esta salvedad de 1.2 de don Gerardo, si llega con la creatinina de 3.1, entonces ahí sí dígame cómo la clasifica. No, 3 tiene que estar como en 3.6 para que sea 3. Todavía no está más de 4, entonces. 3 se lo toma ya. Como que es 3 meses. Está aumentando el triple, entonces el doble Pues ya es sería 3.2. 2. Pero el triple de 1.2 sería 3.6. Sí, pues te digo, Si no, porque pues, sería- y no tiene más de 4. Según recuerdo lo que nos dio en la clase, es que era igual si ya estaba la creatinina en 3, usted la consideraba, ya estaba ya. No, 4. Eso. 4, por eso, pero no está en 4. Entonces sería una 2. Si miras entonces. Pero. No, pero no. Mira, es que el 300%, 300% de 1.2 es 3.6. No. Y no tienen más de 4 Sí, yo te todavía. entiendo. Lo que pasa es que aquí Que me explico otra cosa. ese 1.5, 1.9, usted lo tiene que tomar es como porcentaje, no como el número de la creatinina. ¿Listo? Hasta ahí vamos en la mitad del diagnóstico. Entonces, lesión renal aguda aquí. Ya, falta. Pero hasta ahí decimos que Gerardo tiene una lesión renal aguda aquí. Listo. Y otro artículo más o menos nuevo, y es chévere porque nos hace una comparación de las 3 entidades que conforman la enfermedad renal. Lesión renal aguda menor a 7 días, con los criterios que ya vimos. Enfermedad renal aguda, que iría desde los 7 días hasta menos de los 3 meses, y mayor a 3 meses, enfermedad renal crónica. ¿Listo? Se dice que por lo general en la lesión renal aguda no hay daño estructural. ¿Listo? Ya enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica sí tendrían daños estructurales porque van más en el tiempo. Y este es otro cuadrito que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es que la lesión renal aguda siempre puede estar solita, puede evolucionar a una enfermedad renal aguda, pero un paciente que ya sea crónico sí se puede agudizar. Entonces ahí es donde sale el término de enfermedad renal crónica agudizada. ¿Listo? Si no entienden algo, pregunten, por favor. ¿Qué pasa? En el 2017, si no estoy mal, aquí sacó una clasificación para enfermedad renal aguda, es decir, la que va de los 7 días hasta antes de los 3 meses. Y básicamente es la misma aquí, ¿sí? O sea, 1, 2 y 3 de lo que habíamos visto antes, pero ellos la clasifican como un estadio 0, A, B, C, o B o C. ¿Listo? Y lo único que cambia es que, pues, si está en un estadio 0 y la creatinina sigue elevándose, pero pasa los 7 días, pues se quedaría aquí. Ya. ¿Listo? B, si sigue evidenciándose crecimiento de la creatinina, pero no hay indicadores de pérdida renal, es decir, de la estructura. ¿Ya? Y C, si la creatinina se eleva, pero también hay daño estructural. ¿Listo? Pero esto, aunque es nuevo, o mejor dicho, porque es nuevo, casi nadie lo utiliza. Casi nadie clasifica la enfermedad renal. ¿Listo? Ahora, algo bien importante, las limitaciones que tiene la creatinina. Es decir, nosotros la usamos no porque sea buena, sino porque
que es la única que tenemos y es la menos peor. ¿Ya? Porque como somos pobres, ¿qué pasa con la creatinina? Que sus cambios no van lineales con respecto a la tasa de filtración glomerular. Es decir, cuando hay una alteración aguda de la tasa de filtración glomerular, tienen que pasar 1 o 2 días para que la creatinina se eleve. Luego, cuando yo ya me doy cuenta que el riñón está dañándose, pues estructuralmente ya se dañó. ¿Listo? Entonces, ese es el problema. ¿Y qué pasa? Me sobreestima en patología y me subestima en resolución. ¿Qué quiere decir eso? Mira esta gráfica. Esto es la creatinina. ¿Listo? Cuando empieza una lesión renal aguda, la creatinina sigue baja. Tiene que pasar un buen tiempo de la lesión renal aguda para que la creatinina suba. ¿Listo? Y cuando la lesión renal aguda ya está mejorando, la creatinina sigue elevada. Entonces, no me da una buena información. ¿Listo? Puedo tener un paciente muy enfermo del riñón con una creatinina normal y puedo tener una creatinina muy alta con un riñón sano. ¿Listo? Ese es el problema. Aquí, básicamente para decir lo mismo, miren, empieza a bajar la tasa de filtración glomerular, que es esto, y la creatinina después de que haya más o menos una pérdida total de la masa renal de aproximadamente el 50% es cuando se empieza a elevar. Entonces, si usted lo ve de esta manera, es malísimo. Pero para todos es creatinina, creatinina, creatinina. ¿Listo? Igual. Miren, tasa de filtración glomerular empieza a dañarse súbitamente. Tienen que pasar 48 horas para que la creatinina empiece a elevarse. Entonces es muy irregular realmente, pero pues nos toca usarlo porque no hay nada mejor está. El momento. Y digo hasta el momento porque ya hay gente que está estudiando unos nuevos biomarcadores que nos van a servir en el futuro, lejano, por cierto, porque somos pobres, ayudar a ese riñón antes de que se dañe estructuralmente. Esos son los biomarcadores nuevos. O por lo menos yo en hospital departamental no he escuchado nefrocheck. No sé si en San Pedro. ¿No? Exacto. Sabemos que hay unos biomarcadores de estrés, es decir, que se van a elevar apenas el riñoncito se está dañando. Otros biomarcadores de daños cuando el riñón ya está más dañado. Y otros biomarcadores de disfunción que cuando ya prácticamente pues, el riñón no sirve, que aquí estaría la creatinina. ¿Listo? Aquí estaría la creatinina. ¿Qué pasa? Entonces estos manes estudiaron estos biomarcadores y entonces se inventaron una cosa que se llama el nefrocheck. Y el nefrocheck nos evalúa estas dos proteínas que son de estrés, es decir, nos evalúan el daño aquí. Entonces imagínese usted tener un paciente con sospecha de lesión renal aguda que ni siquiera eleve creatinina y que usted ya le diga se elevaron los marcadores de estrés. Es lo máximo, porque yo empiezo a tratar a ese paciente sin que se le dañe el riñón. Y hay otro que se lee legal, pero este más se lo ha estudiado en cirugía cardiovascular. Este casi no se le hace caso a menos de que vayan a empezar estudios. Más es este, el nefrocheck. Que países ricos pues ya lo están utilizando. ¿Y en la práctica qué? ¿Eso en qué nos va a cambiar el manejo? Pues llama en 2020 sacó una nueva clasificación de la CADIGO prácticamente, ¿sí? Y es lo mismo que es 1, 2 y 3, pero me lo va a dividir en 1S, AB, 2AB y 3AB, que es básicamente lo mismo que miramos, pero me le asocia el criterio de daño. ¿Listo? Entonces, si no tengo cambios en la creatinina, pero tengo un biomarcador de daño, pues yo ya empiezo a tratar a ese paciente. ¿Listo? Porque tengo una lesión renal aguda.
Si tengo aumento de la creatinina, listo, y tengo un biomarcador negativo, pues no me preocupo tanto, ¿ya? Pero si tengo un biomarcador positivo, pongo más pilas porque veo que ya se está dañando estructuralmente el riñón. Y asimismo, en 2 y en 3. Listo. Sencillo. Pues lo repito, ¿no? Y si somos un país pobre, ¿qué? Pues nada, pues seguimos utilizando creatinina. Pues no. Miren, esto creo que es 2020, 2021. Nos inventamos una cosa que se llama el test de estrés de furosemida. ¿Bien? ¿Y en qué consiste? Si nosotros tenemos un paciente euvolémico, y tiene que ser euvolémico, porque si yo a un paciente hipovolémico le meto furosemida, pues lo mato. Y con una lesión renal temprana yo puedo hacer una cosa. Le puedo administrar 1 miligramo por kilo de furosemida IV, ¿listo? Y evalúo el gasto urinario en las 2 primeras horas. Si esa orina... Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa? Si en esas 2 primeras horas el paciente me orina menos de 200 ml, yo puedo predecir que ese paciente con lesión renal temprana va a evolucionar a una lesión renal aguda KIN 3, probablemente va a requerir diálisis y más probablemente se vaya a morir. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro nefrocheck. Y en la UCI, por lo menos en la UCI de la clínica donde yo trabajo, sí lo estamos haciendo. No sé si en las UCI donde ustedes hayan ido. Tocará decirles. Le comento. Que lo hagan para ver. Entonces eso es como lo nuevo que hay, que se puede equiparar un poco a esto, pero para esto sí todavía no está para. Listo. ¿Cómo yo diferencio una lesión renal aguda de una enfermedad renal crónica agudizada? Que es la pregunta que estábamos discutiendo con don Gerardo. Primero tenemos que saber si existía algún nivel de deterioro renal previo, ¿cierto? Y eso lo podemos tener si tuviéramos una creatinina sérica previa, pero la mayoría de veces esa información no está disponible. Entonces, es importante la historia clínica, ¿ya? Como dijo el compañero, porque pacientes que tengan hipertensión, diabetes o, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, podría uno pensar que como son factores de riesgo para enfermedad renal crónica, pues el paciente pudiera haber tenido enfermedad renal crónica. O, de pronto, si ese paciente había tenido exposición a medios de contraste o a nefrotóxicos recientemente, entonces eso me hace pensar más en algo agudo. Recordemos que ¿me está preguntando? Doc, ¿cuánto tiempo se podría considerar para que la creatinina sea confiable? Por ejemplo, si el paciente se lo toma hace un año, ¿podría seguir sirviendo? Sí, depende. Depende porque si yo me la tomé hace un año, y hace un año era 3. Hace un año era 3. Y ahora está en 3.1. Pues es más fiable decir que es una enfermedad renal crónica. O sea, sí me serviría esa creatinina. Pero como para yo decir, estoy de manera certera, confiando muy bien en la creatinina, que ya sabemos que no sirve de mucho, se toman los 3 meses. Ese es el punto de corte. Lo ideal sería que esté después de los 3 meses, tienes 4, se la tomas. ¿Listo? Recordemos que don Gerardo fue a la droguería y que le dieron. Exacto, le dieron AINE. Y un AINE pues es nefrotóxico. Y en un paciente que esté deshidratado, pues eso
me haría pensar que de pronto es una lesión renal aguda, pero también el paciente tiene diabetes e hipertensión. Entonces, seguimos sin saber todavía. ¿Listo? Unos estudios básicos que son 3, que nos podrían ayudar. Eco renal, ¿sí? Que si son de tamaño normal y sin alteraciones en la morfología, podríamos pensar que no tiene enfermedad renal crónica. ¿Listo? 2, y esto es bien importante, los niveles de la PTH. ¿Ya? Porque si ese nivel de la PTH está mayor a 170, yo digo que ese paciente es renal. ¿Por qué? ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué? Fisiología de Kinder. Se hace el- ¿Qué tiene que ver la PTH con el riñón? Con el calcio. Con el calcio. Para la retracción. Realmente es el fósforo. Realmente sería el fósforo. Entonces, en pacientes renales, como hay más pérdida de calcio, ¿qué pasa con la PTH? Pues se va a aumentar. Y por eso también el fósforo tiende a quedarse más, la hiperfosfatemia. Esa es la razón. ¿Listo? Y realmente en un caso de duda que no sepamos, por ejemplo en él, sí se mandaría una biopsia renal. Esa es la que me dice, ¿es crónico o es agudo? ¿Listo? Dos cosas que en el caso de que yo en la ecografía miro el paciente que por ejemplo en la crónica generalmente los riñones empiezan a volver más pequeñitos. Hay pérdida de la diferenciación particular y el riñón se vuelve más pequeño. O sea, en ese caso no sospecharía como tal o ya diría es crónica o... No, por eso te digo, hay que ver todo, no solo la ecografía, ¿ya? Porque la ecografía, recuerden que también es operador dependiente. Y últimamente yo he visto unos radiólogos como regulares, ¿ya? Entonces, puede que el radiólogo no te dé la sensibilidad y especificidad que tú necesites. Puede haber un falso negativo o un falso. Aunque se mide pues, el tamaño de todas las dimensiones del riñón. Según eso, pues. Pues que a veces no solo es el tamaño, también es la diferenciación. ¿Listo? ¿Cómo yo determino qué me causó la lesión renal aguda aquí en dos de don Gerardo? En la cabeza tenemos que tener 3 causas fisiopatológicas principales. Un origen prerrenal, un origen renal o intrínseco y un origen prorrenal. Y de cada uno van a haber unas causas. ¿Por qué pongo prerrenal en rojo? Porque ese término ya lo queremos dejar de utilizar. Porque nos ha llevado a problemas. Ahorita que vamos a ver, siempre lo prerrenal se asocia a déficit de volumen. ¿Listo? Pero ese volumen tenemos que recordar que es fisiológicamente volumen circulante activo. Luego, si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, está en falla cardíaca, Stevenson C. A ese paciente ¿qué pasa con ese paciente si yo le meto volumen? Empeoro, lo congestiono Claro, más. le hago más daño. Entonces, como nosotros somos perezosos, decimos prerrenal, no, líquido. Entonces, por eso es que queremos quitar esto. Ya toca especificar qué tipo de prerrenal es, no solo decir prerrenal ya. ¿Listo? Entonces, aquí ya, y con esto completaríamos el diagnóstico. En el señor sería una lesión renal aguda aquí en 2 de origen que porque es igual hipovolémico, pues es hipovolémico, porque alguien podría ponerle de origen prerrenal y pues no, queda muy no así. estaría mal. Pero queda muy a grandes. Muy grande. Deja O sea, pensar que que fue. Es más específico. Claro. O sea, puede ser prerrenal y aparte por el una apellido. hipovolemia puede ser. Exacto, puede ser. Pero es una hipovolémico. Ahí sí, como dice Carlos Vallarta, técnicamente no hay nada de malo, pero algo como que no cuadra. Pensé que no sabían quién era Carlos Vallarta. Bueno.
Listo. Determinar la causa no es fácil. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque entre prerrenal, renal y postrenal pueden ocasionar, o sea, pueden coexistir. ¿Ya? La historia clínica y los factores de riesgo y los estudios iniciales pues, nos ayudan con esa clasificación. Y entonces, de manera general, decimos que prerrenal son los estados que llevan a disminución del volumen efectivo renal. Ahí estaría la diarrea, la deshidratación, quemaduras, sangrados u otros. Dentro de lo renal, ya miramos todo lo que puede afectar al riñón en sí mismo. Lesión anatómica por acción directa o indirecta del agente causal. O sea, y ahí tenemos que pensar básicamente en tres cosas. Daño tubular agudo, ¿sí? Nefritis intersticial o necrosis papilar. Y postrenal es todo lo que viene después del riñón. Obstrucción de donde quiera, neoplasias, cálculos, malformaciones. La próstata. De manera también general decimos que más o menos el 50% son prerrenales, el 45% renales y apenas un 5% postrenales. ¿Qué tan confiable es necesario el índice de creatinina para determinar? Ahorita miramos lo del índice de creatinina. No sirve de mucho, pero o sea, bien utilizado, sí. ¿Listo? ¿Qué pasa con estos porcentajes? 50, 45 y 5. Que el 5, aunque es el menos frecuente, es el que más fácil podríamos diagnosticarlo, pero no lo hacemos. ¿Ya? Es decir, a uno no se le pasa por la cabeza que el paciente puede estar obstruido. Y con una ecografía podría hacer el diagnóstico, pero no lo hace. Entonces, ese es otro mensaje. Aunque es el menos frecuente, siempre descarten obstrucción en un paciente con lesión renal aguda. ¿Listo? Este es el clásico de Harrison. Está un poco más especificado pues cada uno de ellos. Y si nos pusiéramos a estudiar cada uno de estos, pues salimos en un mes, pero es más o menos para que se hagan una idea a grandes rasgos. Es igual que está en un artículo donde les envié, que está un poco más especificado. Son 9 puntos, donde en cada punto puede haber una patología distinta y se puede clasificar como prerrenal, renal y postrenal. Y esto que también me gusta mucho es que usted ve aquí, o sea, lesión renal aguda, y se le haría fácil decir cómo es prerrenal, renal y postrenal, pero miren, hace parte de todo, es decir, cualquier cosa puede producir lesión renal aguda. ¿Bien? Si yo tengo un paciente en choque, como está don Gerardo, puede producir lesión renal aguda, pero yo en él no puedo descartar una sepsis. ¿Por qué? Le hicimos Quick-Sofra y dio positivo. ¿Listo? También hay drogas que le estaba tomando que le pueden producir la lesión renal. Entonces, miren, no es tan sencillo. Tienen que mirar todas las cosas. Lo mismo que ya les dije, la postrenal es la menos frecuente, pero siempre debemos descartarla al inicio. ¿Listo? Y de ahí lo más difícil. Si no es postrenal, pues o es prerrenal o es renal. ¿Ya? Aquí ya empezamos a hablar de lo de la relación con creatinina, y uno de los principales paraclínicos que nos ayuda a hacernos una idea pues es el sedimento urinario o el uroanálisis. ¿Listo? Si es normal, yo puedo pensar en algo prerrenal o postrenal. Y si es anormal, yo tengo que ver cada uno de los cilindros que me pueden llevar a diagnosticar cada cosa. Pero lo que les digo, pues meternos aquí ya sería como un poco más complejo. Aunque ustedes puedan más o menos ubicarla en una de estas tres, nos damos por bien servidos porque vamos a controlar al paciente hasta que llegue el nefrólogo, que él sí se demoró 5 años en leer cada una de estas vainas. ¿Listo? ¿Cómo yo podría
diferenciar una lesión renal prerrenal de una renal. Y entonces ahí está lo que nos pregunta el compañero. Yo puedo hacer una relación con creatinina, pero no es ni muy sensible ni muy específica. Es decir, si yo la junto con otras pruebas, sí sirve, pero solita no. Es lo mismo que el FENA, ¿sí? La excreción de sodio o la excreción de urea. Hagamos el ejercicio. ¿Cuánto les da la relación con creatinina de don Gerardo? 6.24. ¿Cuánto? 6.4 más o menos. O sea, menor a 20. Yo estoy sospechando que es una deshidratación, que sería algo prerrenal. Pero si me guiara por eso, entonces yo estoy diciendo, changos, puede ser una necrosis tubular aguda. No me cuadra. Pero no me cuadra no, porque ya sabemos que él estaba consumiendo primero medicamentos que pueden inducirle falla renal crónica, porque estaba tomando losartán, estaba tomando galbuzmen o metformina, que es medio. Y aparte de eso, en su deshidratación se chantó AINES. Entonces, podría ser una mixta, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo digo que, si bien me puede orientar, me orienta, pero no me diagnostica. ¿Listo? Y entonces, si pensamos en una necrosis tubular aguda, puede ser isquémica, en estados de hipoperfusión marcada, que sería de pronto el caso de nuestro amigo Gerardo, o nefrotóxica, que también, pues, porque mire, medicamentos como él. Ya nefritis tubulointersticial, yo pienso igual, por medicamentos, infecciones o alteraciones reumatológicas. Y la glomerulonefritis aguda, bien, que pues tengo que diferenciar cuál de todas es. Pero esto ya es de nefrología. ¿Listo? Tener en cuenta que si se me daña el riñón, se me puede dañar todo el cuerpo. ¿Ya? Y desde una encefalopatía hasta un edema pulmonar, pasando por alteraciones cardíacas, como le pasó a don Gerardo, alteraciones gastrointestinales, alteraciones en el hueso y alteraciones hepáticas. ¿Listo? Cuando yo tomo una biopsia renal, pues cuando no tengo ni idea qué es lo que le está pasando. Si yo no llego a un diagnóstico, tengo que pedir una biopsia renal. Esa básicamente es la invitación. ¿Listo? O que todos los estudios invasivos que yo le haya hecho no me muestran una causa clara y el deterioro de la función renal sigue aumentando o de una vez es muy grave. ¿Listo? Y bueno, ¿cómo la tratamos? ¿Qué es lo que también tenemos que ver? Primero, si es hipovolemia, pues le podemos, si son nefrotóxicos, le suspendemos los nefrotóxicos. ¿Bien? Pero en general la guía, o sea, Cadigo nos propone qué hacer en cada uno de los casos. Si yo tengo un Cadigo 1, o sea, la lesión apenas está empezando, yo lo primero que tengo que hacer es suspender nefrotóxicos. Entonces, ¿ustedes qué le suspenderían a don Gerardo? Los AINES, la metformina y el losartán. Que el paciente se me pone hipertenso. Para eso saben farmacología. ¿Quién se acuerda de mí y del ABCD? ABCD es primero. Son el manejo de la hipertensión. Entonces empieza a tener. Si yo suspendo esto, pues me quedan estas tres para manejarlo. ¿Cuál es el problema en suspender? Igual se lo suspendo hasta que mejore, luego puedo reiniciar. ¿Listo? Calcio antagonista. Muy bien. Y, digamos, necesito ver si el volumen es adecuado y si no ponerle volumen o vasopresores. Tengo que monitorear la creatinina sérica y el gasto urinario. Si no se puede diario, al menos cada 2 días. Evitar la hiperglicemia y evitar estudios de medio de contraste. O sea, si ya sabemos que el paciente tiene una lesión renal aguda, no le voy a pedir un Urotac con contraste. De lógica. ¿Qué pasa si ya se me pasa Cadigo 2? O sea, hago esto mismo, pero adicional. Entonces,
considero abordaje diagnóstico invasivo, ¿ya? Y otro. Ajusto dosis de medicamentos que se pueda ajustar o cambiar y yo ya voy mirando si ese paciente se me va a ir para diálisis. ¿Listo? Considerar ingreso a UCI. Y en código 3 lo mismo y evitar usar catéteres subclavios para evitar infecciones que me vayan a empeorar el cuadro. Y después investigo y manejo. Sencillo. Encuentro azoados elevados, diagnostico lesión renal aguda, hago los criterios aquí y lo primero que hago, ¿qué es? Correcto. ¿Por qué? Hematológica y... ¿Cómo? Operación hematológica del riñón. Grupo renal. Eso. ¿Por qué les acabé de decir hace 4 minutos? Porque quiero descartar algo por renal. ¿Listo? Si tiene etiología por renal, pues la trato. Les quito el cálculo y ya. Fácil. El problema es cuando no encuentro solución. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar otras etiologías. Por ejemplo, prerrenal, que es lo más frecuente. Y entonces yo lo hidrato si lo requiere. Y si me responde, pues bien, era una prerrenal. Pero si no me responde, entonces ahí yo ya digo, es algo renal. Y ahí sí me va a tener un problema. Porque tengo que estudiar todo esto. ¿Listo? Este de un artículo también reciente. Bien chévere, ¿por qué? Porque me pone al paciente como en una cuerda floja, donde yo tengo que, como sea, mantenerlo de euvolémico. ¿Por qué? Porque si yo me paso de líquidos, lo mato. Pero si yo no le pongo líquidos, pues también lo mato. ¿Ya? Entonces, esta es bonita, pero te estresa. ¿Ya? Tienes que ser muy cuidadoso. Entonces, a veces en el rural, líquidos para todos, como locos, no nos importa nada, igual se va remitido, mándelo con 6,000 de líquidos. Piense que es un familiar suyo al que se le está tirando los riñones. ¿Listo? Y que puede terminar en diálisis. ¿Qué líquido recomienda usted? ¿Qué líquido recomiendo yo? Depende. Por ejemplo, si yo tengo una acidosis metabólica hiperclorémica, pues no le pongo solución salina, le pongo lactato de vinagre. Pero si yo tengo una acidosis metabólica hiperlactatémica, pues no le pongo lactato. ¿Sí? No es tan fácil. Pero espero que con el tiempo ustedes vayan dándose cuenta de eso y lleguen a ese nivel de análisis. ¿Listo? Pero es depende. Entonces, ¿qué hago con, ya les avisé. ¿Qué hago con un paciente que tenga una lesión renal aguda? Lo primero que tengo que hacer es descartar o prevenir que me llegue una urgencia dialítica. Eso es lo primero. Y entonces, ¿cómo diagnostico urgencia dialítica? Ajá, ¿y ya qué es? Acidosis metabólica. Ya la que Que no disminuye con el tratamiento. o sea, en ese caso, pues ya tiene ácido, o sea, si ya es un criterio, entonces ya el paciente tiene urgencia de Acidosis metabólica. Muy bien. Sigan. Electrolitos. Electrolitos. Principal, Hipercalemia. hipercalemia. Ingesta de tóxicos. O volumen. Sobrecarga de volumen y uremia. ¿Listo? Aquí quiero que me pongan atención. Si yo tengo estos criterios, pues tiene urgencia dialítica, pero lo que tienen que tener en cuenta es esta palabra. Porque es que dializar a un paciente no es coger y dializar a un paciente. Es la carga emocional que le va a generar a ese paciente estar conectado a una máquina no sé cuántos días. Y si se le
tira el riñón, pues toda su vida. Entonces eso no lo pensamos nosotros. Como yo no soy el que tengo que conectarme a una máquina, ¿sí? Eso cuando puedo acceder a una diálisis peritoneal, que eventualmente es lo menos molesto, porque digamos, yo me conecto a la máquina en la noche que estoy durmiendo y al otro día puedo hacer mis cosas. Pero si yo tengo que ir a un hospital 3 veces al día, con el riesgo de que yo me infecte en una máquina de esas, pues lo pienso 2 veces, ¿ya? Entonces, no es que llegue un paciente con cualquiera de estos criterios y ya vaya y lo dializa, no. Tienen que tener en cuenta que primero se puede hacer un manejo médico. Y que si después de haber hecho ese manejo médico consideramos que es refractario, entonces allí sí pensamos en una diálisis. O llamar al nefrólogo, comentarle el caso, y si piensan que ya le hicimos todo esto, pero no responden, entonces él ya dice, no, sí, probablemente sí necesite. Cuando lo urgente está resuelto. Pero bueno, don Gerardo, ¿será que estaba en urgencia dialítica? Pues aún no se le ha hecho tratamiento de hipercalemia. Yo creo que se da un tratamiento como para decir que hace refractario. Tiene hipercalemia, se puede decir. Exacto, entonces no podemos decir. Aunque para la hipercalemia le das primero gluconato de calcio, de ahí insulina, bicarbonato y un montón de cosas para disminuir. Muy bien. ¿Quién dice que sí y quién dice que no? ¿Usted sí lo realiza? Yo digo primero tratar lo que le está pasando, si ya no funciona, pues después. Lo primero es quitarle tratar las causas que tiene. Pues. Entonces me gusta que están conservadores. Bien. Pero por otro lado, a ver, Listo, sigamos. Cuando el urgente está resuelto, es decir, eventualmente descarto esto, entonces, ¿qué pasa? Manejo líquidos, ¿listo? Entonces, la rehidratación, si el paciente lo requiere, puede aumentar el gasto cardíaco, por ende la presión de perfusión de flujo, por ende la tasa de filtración glomerular. Tengo que evitar el balance positivo de líquidos a partir de las 48 horas de que el paciente ingrese, pasarme. Y puedo utilizar lactato de Ringer o Hartmann para evitar el riesgo de acidosis metabólica hiperclorémica en el caso de que tenga. Pero si tiene una hiperlactatémica, pues esto cambia. ¿Listo? Diuréticos. ¿Qué diurético está indicado para tratar la lesión renal aguda? Levante la mano el que piense que es la furosemida. Yo creo que es demasiado potente. Los otros. ¿Qué le dan? Un tiacida. Unas tiacidas. Una tiacida. La respuesta es ninguna. Porque la furosemida no trata la lesión renal aguda. No la trata. Nos ayuda cuando hay sobrecarga de volumen. ¿Sí? Pero ni la trata ni la cura. Porque ese es otro problema. Tenemos un paciente medio encharcado y ya le mandamos furosemida. A ver. Miren, no existe evidencia de que su uso disminuya la incidencia o la gravedad de la lesión renal aguda. CADIGO no le recomienda para prevenir o tratarla, excepto en el manejo de sobrecarga de volumen. Y la elección lo asume. ¿Qué pasa cuando tengo hipercalemia? Pues tengo que tratar insulina. ¿Por qué? Porque la hipercalemia nos puede producir arritmias. Que fallaba don Gerardo. Y entonces primero arrancamos un manejo. ¿Qué hacemos primero? Estabilizamos la placa con gluconato de calcio. Y después tengo que bajar el potasio. La fura nos podría servir, porque la fura nos baja potasio. Pero si no es suficiente, exacto.
7 unidades. Ajá. Pero es una solución polarizante. Muy bien. Corticoides. No, solo no, corticoides. No, que porque estaba leyendo y decía que los corticoides generaban también un efecto en la bomba, pues el intercambio de la bomba potasio-hidrogeniones y generaba pues que la potasio se meta dentro de la célula. el corticoide saca. Ahí Inhalados. Inhalados, salbutamol. Pues, Sí, entra. Pero el salbutamol no es un corticoide. Ah, no, perdón, Entonces ahí hay varios estudios que compararon los dos. Pero se prefiere el betagonista, o sea, el salbutamol. ¿Listo? Entonces, miren, ahí está más o menos lo que tenemos que hacer. Pues ponerle gluconato de calcio, ponerle solución polarizante. Las guías de ADA 2023 dicen que si tengo una glucometría por encima de 250, esta insulina no la pongo en dextrosa, sino simplemente la pongo en solución salina. ¿Por qué? Porque yo la pongo en dextrosa queriendo evitar que ¿listo? De pronto. Aquí están los agonistas beta-2 adrenérgicos, que es el esquema de salbutamol, y lo damos en esquema de crisis. Según la guía de GOLD 2023, ¿cuál es el esquema de crisis de salbutamol? Entonces ya tienen que tener eso. O sea, pasa el año y ya tienen que leer todas las guías. Bueno, lo pillan. Si estamos en acidosis metabólica, pues le ponemos bicarbonato. ¿Listo? Los diuréticos de asa nos sirven, pero tenemos que evitar la hipovolemia. Y estas sí nunca, por lo menos yo no he visto usarlas nunca. Las resinas de intercambio iónico. ¿Por qué responde con esto? ¿Listo? Y ahora sí, supongamos que don Gerardo le hicimos todo eso, pero no respondió. Entonces ahí sí yo digo probablemente va a requerir diálisis. Y entonces tengo que ver unas indicaciones absolutas y unas indicaciones relativas. Lo absoluto es lo que ya dijimos, que no me responde el volumen a terapia diurética, que la hipercalemia no mejora, que la acidosis metabólica tampoco mejora y que tiene síntomas urémicos. Encefalopatía, pericarditis o diatesis hemorrágica. ¿Listo? Indicación relativa, que sí, que a pesar de todo está funcionando, pero la creatinina sirve para arriba y el riñón no me está funcionando y tengo oliguria. Posiblemente pienso en hacerlo. Diálisis. Y como para terminar, se hizo una comparación desde el 2016 hasta Lancet 2021 con el estudio Atiki 2, donde nos decían cómo les va mejor a los pacientes si los dializamos rápido o si nos esperamos un poquito para dializarlos. Y después de toda esta vuelta, Atiki 2 nos dice que no hay diferencia entre la salida temprana del hospital, que los pacientes más o menos se quedan de 10 a 12 días si arrancamos la diálisis, pero en los desenlaces finales sí hubo una diferencia, y es que un 9% se muere menos si yo lo dializo tempranamente. ¿Listo? Entonces, bajo esa perspectiva, no responde mejor. ¿Qué es tempranamente? ¿Qué es tempranamente? ¿Qué es tempranamente? Tempranamente es que el paciente llegue en falla renal de una vez, lo que le puede pasar a don Gino. No darle el chance del manejo y de una vez dializar. Intervención.
Tempranamente no es específico. Ya no. O por lo menos no lo especifican. Para ni un día, pues. Listo. Y como resumen lo que ya habíamos dicho. Si yo estoy en un alto riesgo, pues tengo que quitar los nefrotóxicos, tengo que mirar el volumen, tengo que considerar un monitoreo hemodinámico, la creatinina de seguimiento, aunque ya sabemos pues, que no es una sustancia que sirve mucho, la hiperglicemia, y considerar otros tratamientos que no sean con contraste. Considerar biopsia, si ya no sé qué rayos está pasando. Cambiar dosis de medicamentos, considerar reemplazo renal y ingreso al hospital. Probablemente nosotros como generales nos quedemos aquí, pero créanme que si usted hace esto bien, ese paciente va a tener un mejor desenlace. ¿Listo? Pronóstico. La lesión renal aguda, por lo generalmente, si se trata bien, resuelve en los primeros 7 días. A largo plazo, un paciente que haya tenido lesión renal aguda tiene más factor de riesgo de tener hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y su riesgo de muerte aumenta. Eso es importante. Y tienen un mejor pronóstico cuando se mejora su prevención. ¿Listo? Para la casa, que es un síndrome heterogéneo, que va de horas a días, que lleva gran morbilidad y mortalidad, pero que puede ser tratable. Que las causas son múltiples y se pueden sobreponer, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cuáles pueden ser esas posibles causas. Que la biopsia renal sirve, pero siempre y cuando nosotros no tengamos una causa clara, porque si no también a cualquier paciente renal, lesión renal agudo, biopsia, pues porque eso también tiene su riesgo. Manejo de líquidos, fundamental, pero evitando la sobrecarga, recuerden de la tierra floja. Tenemos que manejar las complicaciones hidroelectrolíticas y del estado ácido-base. Y aunque el inicio temprano de la terapia de reemplazo renal no ha demostrado mayores beneficios, es necesario que recordemos cuándo sí se tiene que realizar a un paciente. Entonces, ¿qué le hacen al señor? Darle los Dale los nefrotóxicos. Reposición de líquido. Reposición de líquido, muy bien. Tratamiento para la precalencia. mucho equipo volémico, pues con los líquidos también, ¿no? Control de creatinina. Esa va a ser clorhidratos. Consumición normal. Suspender medicación. Control de la glicemia porque no es Y revisar tratamiento para las causas, para las comorbilidades que tiene, pues también nos encuentra. Se continuaría con el monitoreo. Se continuaría con ellos. Yo sí la... Pues sí, tiene valor, sí. Listo. Gracias por su atención. Cualquier